Mantenimiento ruedas Vision. Sono dei sapini, però di solito quello più leggero che ci sono sotto un millimetro, in realtà questo è 1,2. Che su una... Cambio de radio de la rueda trasera. Herramientas. Preparación. Retirar el fondo de llanta con un destornillador o una herramienta similar sin dañar la llanta. Retirar el radio dañado. Si el radio está aún conectado a la llanta, aflojarlo desde el interior de la llanta usando la llave de cabeza hexagonal de 5,5 junto con el útil antigiro. Cuando la cabecilla esté suelta, retirar el radio del buje. Si el radio que hay que cambiar está en el lado no conductor, retirar la tapa del eje antes de retirar el radio del buje. Usar para ello dos llaves Allen de 5 milímetros. Cambio de radios. Seleccionar de la caja de piezas de reparación Vision el radio que se necesite, tipo y longitud. Se recomienda que siempre que se cambie un radio, se cambie también la cabecilla. Seleccionar de la caja de piezas de reparación Vision la cabecilla que se necesite. En el lado conductor del buje, insertar el nuevo radio en el agujero de buje, cara interna, y colocar correctamente la cabeza del radio, asegurando que se respeta los cruces originales. Si es necesario, usar un radio de repuesto que sirva de guía para la cabecilla, de manera que sobresalga por la llanta, atornillar la cabecilla con el nuevo radio. Apretar la cabecilla desde el interior de la llanta usando la llave de cabeza hexagonal. Asegurar la posición del radio con el útil antigiro. No tensar el radio por encima de 135 kgf en el lado conductor. Los radios del lado no conductor tienen que estar tensados por encima de 65 kgf. Cuando la rueda haya sido rectificada, sellar el radio y la cabecilla con una gota de pegamento, primero en el interior de la llanta y luego otra gota en el exterior. La aplicación de pegamento es importante para el mantenimiento de la tensión de los radios durante su uso, y es importante verificar que la cantidad que se filtra a través de la cabecilla es la correcta. Cambio de radio rueda delantera. Herramientas. Preparación. Retirar el fondo de llanta con un destornillador o una herramienta similar sin dañar la llanta. Retirar el radio dañado. Si el radio está aún conectado a la llanta, aflojarlo desde el interior de la llanta usando la llave de cabeza hexagonal de 5,5 junto con el útil antigiro. Cuando la cabecilla esté suelta, retirar el radio del buje. Antes de retirar el radio del borde del buje, retirar la tapa derecha o izquierda del eje. Usar dos llaves Allen de 5 milímetros para aflojar la primera tapa. Si es necesario, retirar la segunda tapa, introducir la llave Allen de 8 milímetros en el eje del buje
y aflojar la tapa con la llave Allen de 5 milímetros. Cambio de radios. Seleccionar de la caja de piezas de reparación Vision el radio que se necesite, tipo y longitud. Insertar el nuevo radio en el buje, cara interna, y colocar correctamente la cabeza del radio. Se recomienda que siempre que se cambie un radio, se cambie también la cabecilla. Seleccionar de la caja de piezas de reparación Vision la cabecilla que se necesite. Atornillar la cabecilla desde el exterior de la llanta usando la llave de cabeza hexagonal de 5 milímetros y mantener la posición del radio con el útil antigiro. No tensar los radios de la rueda delantera por encima de 100 kgf. Cuando la rueda haya sido rectificada, sellar el radio y la cabecilla con una gota de pegamento, primero en el interior de la llanta y luego otra gota en el exterior. La aplicación de pegamento es importante para el mantenimiento de la tensión de los radios durante su uso, y es importante verificar que la cantidad que se filtra a través de la cabecilla es la correcta. Cambio de núcleo. Herramientas. Preparación. Si es posible, colocar la rueda que vamos a reparar en una posición estable durante la operación. Insertar la llave Allen de 5 milímetros en el eje para mantenerlo sujeto mientras se afloja la tuerca de fijación, girando la llave inglesa de 17 milímetros en el sentido de las agujas de reloj, según indica la flecha marcada. Retirar la tuerca y el núcleo del eje con cuidado de no dañar los trinquetes. Si es necesario, limpiar la parte interna del buje y añadir grasa de baja fricción para conservar el mecanismo. Insertar el nuevo núcleo en el eje, asegurándose que los trinquetes encajan correctamente. Usar un destornillador para ayudar a realizar esa operación. Insertar completamente el núcleo en el buje. Colocar la tuerca de cierre manualmente. Mantener el eje sujeto con la llave Allen de 5 milímetros. Apretar en el sentido contrario a la flecha marcada la tuerca de fijación con la llave de 17 milímetros. Verificar que el núcleo está correctamente instalado, girando la rueda con el núcleo sujeto.